Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo, y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar, y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temas. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo, y comenzando a hundirse dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron a la barca, se calmó el viento. ¿Cuánto tiempo hace que no oramos por algo que parece humanamente imposible? ¿Hace cuánto tiempo usted no está buscando un milagro? Y cuando hablamos de milagro, es aquello que simplemente o a simple vista no es posible. Milagro es aquello que parece imposible, pero Dios lo realiza porque Él es todopoderoso. La palabra del Señor nos dice en su Evangelio, según San Marcos capítulo 9, versículo 23, Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree todo le es posible. Entonces, yo creo particularmente que este milagro quiere mostrarnos un nivel de fe donde nosotros como creyentes debemos experimentar como sus discípulos, creer en aquello que es sobrenatural. Dios es un Dios sobrenatural y muchas veces nosotros lo acomodamos a nuestra naturaleza. Creemos que Dios va a operar a través de nuestra ayuda, nuestra fuerza, pero sabe, muchas veces como creyentes estamos limitando el poder de Dios, un Dios sobrenatural. Encontramos en el libro de San Mateo una descripción de un milagro muy especial, porque tal vez sea el único milagro donde usted prácticamente no ve ninguna necesidad eminente. Cuando hizo el milagro del vino, había una necesidad, faltaba el vino. Cuando hizo sanidad de enfermedades, las personas estaban necesitadas, enfermas. Pero este fue un milagro, entre comillas, de lujo. ¿Qué necesidad, Señor, tenía de andar sobre las aguas? Parecer un fantasma ante la vista de sus discípulos. Tanto es así que se atemorizaron. Dijeron: viene un fantasma. ¿Sabe, mis amados? Yo creo realmente que Dios está preocupado con su pueblo, porque con la tecnología, con las informaciones, el hombre tiende a volverse humanista, tiende a crecer en la dependencia del propio hombre. Y sabe, la motivación de este milagro de andar sobre las aguas tiene una única razón: aumentar nuestra fe, creer en aquello que parece imposible. La voluntad del Señor es que la palabra imposible sea borrada de nuestro relacionamiento con Él. Creyendo esto, es que vamos a ver hoy 4 reglas para alcanzar lo imposible. Estoy seguro
que cada uno de nosotros tiene cosas que aparentemente son imposibles, pero sabemos que Dios las puede hacer. El deseo de mi corazón es que usted no desista, principalmente si Dios ha hablado a su corazón. No desista, no claudique, no se quede por medio del camino, no disminuya el limiar, el tamaño de su fe. La regla número 1, no siga el consejo de los que se quedan en el barco. Muchas veces hemos oído críticas sobre Pedro porque dudó y él se hundió porque tuvo dudas. Pero en realidad tenemos que admirar la fe de Pedro. Él se atrevió a dar pasos para lo imposible. Él tuvo que poner el pie sobre las aguas. Y él dio pasos, andó en pos de Jesucristo. Los discípulos estaban viviendo un tiempo especial porque Jesús prácticamente en ese tiempo, después de alimentar a los 5,000, se quedó famoso. La palabra de Dios habla que un profeta se iba a levantar donde todos estarían escuchándolos, y ese momento especial se cumplió. Todos querían escucharlo, tocarlo, estaba famoso, las multitudes seguían a Jesucristo. Y es más, si leemos el mismo capítulo, el mismo tema en San Juan capítulo 6, versículos 14 y 15, no necesitan mirarlo, pero habla lo mismo con una connotación. El pueblo, según lo que está escrito, querían apoderarse de Jesús para nombrarlo rey. Entonces Jesús, entendiendo eso, él se preocupó en empujarlo prácticamente a sus discípulos. Lo mandó primero porque él tenía una cosa pendiente: convencer a la gente que no era adecuado nombrarlo rey. Entonces, porque si usted ve, dice enseguida, Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Entonces yo fui a ver, pesquisar por qué él no se subió junto. Yo entendí entonces que tenía algo pendiente: convencer a la gente que no era el tipo de rey que ellos iban a tener. Y sabe, entonces fue cuando sucedió esta experiencia. Imagínense ustedes, en la noche, alguien caminando por las aguas. Lógicamente todos se asustaron. Viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: ¡un fantasma! Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús, que sabe nuestras necesidades, vio el miedo y él dio una palabra de tranquilidad. Le dijo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Esa palabra de ánimo, de tranquilidad, hizo que Pedro tuviese el ánimo de experimentar lo sobrenatural. Y dijo: entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si tú eres, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Entonces es importante, mis amados, que usted sepa que muchas cosas se dijeron aquí que no están escritas. Y yo me apoyo en San Juan 21, 25, que dice que si nosotros escribiríamos los detalles de las palabras de Jesús o de lo que comentaron sus discípulos, este libro no cabería. Tendríamos que buscar otros temas. Pero Jesús dejó y nos dejó libertad de que pensemos con la mente de los propios discípulos. Y siguiendo esta línea, entonces usted se imagina cuál fue la reacción de los discípulos viéndolo a Pedro querer lanzarse sobre las aguas. Seguramente alguien le dijo: Pedro, has enloquecido, ¿cómo vas a hacer esa burrera? Eso no edifica, no tiene propósito. O tal vez alguien le dijo: es más sensato, Pedro, quedarse aquí, deja que el maestro llegue, si es él.
Es posible que esto sea un fantasma. Hermano, cuando nosotros buscamos lo sobrenatural, si usted está buscando lo imposible, no inicie escuchando las voces que hay a su alrededor. Porque las personas muchas veces con un raciocinio natural contradicen la fe en el Señor Jesucristo. No siga el consejo de sus detractores, de aquellos que lo critican, que hablan mal, que no creen. Inicie con personas que pueden estimular su fe, que aquellas personas que están en un nivel de fe superior, que han experimentado la gloria de Dios, que han participado de un milagro, que saben y tienen confianza que el Dios que tenemos es un Dios de milagros, un Dios sobrenatural. ¿Sabe, mis amados? Necesitamos tener cuidado con las personas que nos rodean. No es por acaso que Jesucristo habló a través de Timoteo para los jóvenes. Jóvenes, estén atentos, busquen sus amistades, anden con aquellos de corazón limpio, con aquellas personas que invocan el nombre del Señor. ¿Por qué? Porque sabe que la inclinación del joven cuando se agarra de malas amistades es participar de las cosas del mundo. Entonces nosotros tenemos que hacer cuestión de que nuestros hijos jóvenes encuentren buenas amistades, porque las malas amistades corrompen las buenas costumbres. Y es así también que Pablo no solamente dejó ese consejo a Timoteo, también nos dio a través del pueblo de Corintios, en 2 Corintios capítulo 6, 14, 18, entonces dice: no se unan en yugo desigual con personas que no son creyentes, porque no hay compañerismo, no hay comunión, no hay concordia, no hay acuerdo con cualquier persona que no tenga al Señor como templo de Dios. Entonces, si nosotros estamos prestando atención, el problema no es que Dios haga acepción de personas. El problema no es que Dios no esté de acuerdo con que nosotros nos relacionemos con los pecadores. Pero una cosa es compañerismo, amistad, comunión. Una cosa es usted participar en la intimidad con ellos, porque los hábitos de las personas influencian. Eso es real. Entonces, 2 Corintios capítulo 6, versículo 14, la palabra del Señor nos dice así: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo de Dios viviente, como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. ¿Sabe? Si usted está tentando lo imposible, no busque cualquier persona para participarlo. Busque personas de fe que pueden estimularlo en sus momentos vacilantes. ¿Sabe? Tampoco comparta sus sueños con alguien que pueda burlarse o no comprenderlo. Entonces, José cometió un grave error. Él recibió un sueño y lo compartió con sus propios hermanos y provocaron ira, una reacción inadecuada. Y no fue porque él no fue correcto en contar un sueño, lo compartió con gente que no lo iba a entender porque no estaban en el mismo espíritu. Mateo 7, 6 dice que nosotros no demos las perdas, no echemos las perdas delante de los cerdos. Guarde su ambiente a su alrededor, porque el mismo Jesús, para poder hacer milagros, él tuvo que guardarse de que la compañía eran aquellas personas confiables. Observe en Lucas capítulo 8, versículos 49 y 51, esa experiencia de un milagro de Jesús. Lucas capítulo 8, versículo 49, dice así: estaba aún hablando cuando vino uno de la casa del principal de la sinagoga a decirle: tu hija ha muerto, no molestes más al maestro.
Oyéndolo Jesús le respondió: no temas, cree solamente y verás y serás salva. Entrando en la casa no dejó entrar a nadie consigo, sino a Pedro, a Jacobo, a Juan y al padre y a la madre de la niña. Usted piensa, ¿por qué entonces Jesús no dejó entrar? Porque él quería apoyarse de gente que podía apoyarlo en la iniciativa de su fe. Sabe, mis amados, Dios opera todo tipo de milagros. No hay cosas imposibles para Él. La palabra del Señor nos dice en Lucas 1:37, dice algo que debe ser guardado en nuestro corazón, porque no hay nada imposible para Dios. No hay nada imposible. Entonces, lo único imposible es que Dios no puede pecar, porque Dios es bueno y es inmutable, Él no cambia. Pero todo lo bueno lo puede hacer. ¿Sabe? Entonces me gusta pensar en aquellas personas que fueron consideradas un caso perdido. Usted puede tener hasta un caso perdido en su vida, pero no hay casos perdidos con el Señor. Existe la voluntad de Dios sobre todas las cosas, el señorío del Señor en las cosas que Él dispone. Pero, amados, tenemos que tener la plena conciencia que para Dios no hay nada imposible. Albert Einstein no consiguió hablar hasta los 4 años de edad y no fue capaz de leer antes de los 7 años. Fue considerado, usted puede buscar su historial, un mal estudiante. Su desarrollo intelectual, según los entendidos, era lento, pero es el científico más conocido y popular del siglo XX. Él lanzó la teoría de la relatividad especial. Beethoven, su profesor de música le dijo: como compositor él es imposible. Y él en la historia es uno de los mayores compositores, directores de orquesta y pianistas, los más reconocidos de la historia. Thomas Edison, todos saben que las tentativas de él hasta conseguir crear la luz. Fue un empresario, un prolífero inventor estadounidense que patentó más de 1000 inventos. Durante su vida de adulto él hacía un invento cada 15 días. Y contribuyó a darle tanto a los Estados Unidos como a Europa perfiles tecnológicos de un mundo contemporáneo, que hoy en día esos principios son usados por la industria moderna. Sus profesores dijeron que él era tan estúpido que no sería capaz de aprender alguna cosa. Walt Disney, cuando era joven, fue despedido como editor de un periódico porque no era capaz de tener ninguna buena idea. Enrico Caruso fue un tenor italiano, el cantante más popular de cualquier género durante los años 1920, y fue uno de los pioneros de la música grabada. Su gran éxito de venta y su voz extraordinaria, aclamada por su potencia, belleza, pero su evaluador, su profesor de música, que concluyó: simplemente no tiene voz. Las voces, la opinión de las personas puede influenciar, pero si nosotros, hermanos, independientemente de lo que nos dicen las personas, y nosotros nos apoyamos en lo que Dios nos dice, vamos a ser tan eficaces y más eficaces que esta serie de personas. Sin ir muy lejos, Shakira, la música, la cantante pop, su profesora de música le dijo: dedícate a otra cosa porque no vas a tener suceso. No es porque yo sea seguidor de Shakira, pero yo sé que ella tiene muchos seguidores. Inclusive me he informado que en sus conciertos veo muchos cristianos haciendo el vientre de la danza del vientre. Hermanos, todos nosotros en algún momento de nuestra vida necesitamos tentar algo que parece imposible. Necesitamos tener fe.
Y sabe, entonces para los creyentes, debe salir de nuestro vocabulario. ¿Por qué? Porque estamos contradiciendo la palabra de Dios que nos dice en Filipenses 4:13, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Dé un fuerte aplauso al Señor Jesucristo. Usted puede, usted tiene el poder dado por Dios, por su palabra, por el Espíritu Santo, para poder usted creer. Entonces no crea en las personas que están en su alrededor, porque usted no va a tener coraje de lanzarse al mar. Segundo, regla 2, no tente lo imposible con su fuerza. Dice la palabra del Señor: entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya sobre las aguas. Y él dijo: ven. El deseo profundo es el inicio de todo, pero es solo el inicio. Nosotros podemos hacer algo sobrenatural, pero no con nuestra fuerza, porque lo sobrenatural, la palabra lo dice, es sobrenatural, no es natural. Dios nos pide que hagamos lo natural. Nunca usted tente lo sobrenatural con su fuerza. Entonces Pedro no comenzó a caminar sobre las aguas hasta que Jesús lo ordenó. Entonces hay personas que dicen: pero yo estoy esperando que me ordene el Señor. Las promesas, sus leyes, sus estatutos están escritos en la palabra. Usted tiene que apropiarse de eso. Y esa es la voz rema que usted debe escuchar, la voz de la orden del Señor para su vida. Muchos tienen miedo en el momento de la crisis. Es natural. Las veces que yo he participado en mi vida de una experiencia sobrenatural, algo que no es natural, he sufrido de miedo, he llorado de miedo. Pero aún así, cuando necesitamos, Dios es misericordioso. Y si es plano de Dios, Dios nos va a amparar. Yo recuerdo en el momento crítico que Beatriz estaba para morirse, según los médicos, diagnóstico cerrado, sin chances. Su páncreas necrosado 100%, sus pulmones llenos de líquido, su intestino parado, sin funcionar, y el médico dando el diagnóstico: posiblemente no va a despertar tu mujer. La gente creyendo en las circunstancias y diciendo: el pastor se casa, no se casa. Yo lloré con miedo de perder a mi mujer, pero así como la experiencia de Pedro, el Señor vino en el momento más desesperante, que yo me estaba hundiendo bajo las aguas, y me dijo: está hecho, levántate. Y yo participé de un milagro, de una restauración de páncreas en 24 horas. La medicina no lo explica. No hay un médico que pueda explicarme que una necrosis en 24 horas se sane. Eso es sobrenatural, es un milagro de Dios por su misericordia. Dé palmas al Señor. ¿Sabe? Es importante sentir la presencia de Dios. Ninguna tempestad, ningún problema es tan grande cuando sentimos que Dios está a nuestro lado. David, independientemente de su condición, de su estatura, inclusive el gigante lo miró y le dijo: muchacho atrevido, ¿qué pensás que yo soy un perro para que te pongas delante de mí insignificante? Pero estoy seguro que David me lo miró al gigante y dice: este hombre atrevido no sabe la grandeza de mi Señor, porque yo voy en el nombre de Jehová de los ejércitos. Y entonces el gigante cayó. ¿Sabe? Puede ser muy grande su problema, muy grande, mayúscula su dificultad, pero si usted se agarra del Señor, de sus promesas, Él nos dice: nunca te voy a abandonar, nunca te voy a dejar. Aunque andes en el valle de la sombra de muerte, no temeré mal alguno, yo estaré contigo. ¿Sabe, mis amados? Si tenemos la palabra de Dios en nuestro corazón, tenemos fe. La fe es simplemente oír la palabra de Dios y creerla. ¿Sabe? Fue simplemente así que David actuó contra el gigante. Primera regla: no
no escuche el consejo de los que están en el barco. Los que están en el barco son los que están asistiendo las expectativas de lo sobrenatural. Segunda regla, no tente lo sobrenatural con su fuerza, es la fuerza del Señor. Tercera regla, no quede en el barco. ¿Sabe? Dice la palabra, y descendiendo Pedro de la barca andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Mateo 14, 29, la segunda parte. Si usted no sale del barco, usted nunca podrá andar sobre las aguas. Hacer lo que parece imposible nunca será una realidad, a menos que nosotros iniciamos la primera caminata. Si Pedro se hubiese quedado, no hubiera experimentado el milagro. La mayoría de nosotros no quiere salir del barco, de la zona de confort, de la zona de riesgo, porque estamos preocupados en qué va a decir la gente. Estamos preocupados en el resultado. El resultado no es nuestro, es del Señor. Lo sobrenatural viene de Él, pero lo nuestro es dar el paso de fe. ¿Sabe? Para que se abran el mar, Moisés tuvo que tocar las aguas y dar el paso, entrar para que se abra. ¿Saben, mis amados? Si somos llamados por el Señor y nosotros permanecemos en el barco se va a transformar en un problema para nosotros. Lo que estamos viviendo y haciendo se va a transformar en un problema para nosotros. La fe, amados hermanos, implica en osadía el deseo de ver la manifestación poderosa de Dios en nuestra vida. ¿Sabe? El barco también puede representar nuestra comodidad y nuestra timidez. Hermanos, todos nosotros, los grandes siervos de Dios, dijeron al Señor: no puedo, Señor, soy tartamudo, dijo Moisés. Pone otro delante de mí que hable. ¿Sabe? Usted tiene que salir de la zona de seguridad, de la zona de confort, creer. Porque para conseguir milagros, el diseño es dado por Dios, pero las cosas se conquistan a través de los pasos de fe. El barco también puede presentar nuestra tradición. Si usted se acomoda en la tradición es un veneno. Muchos cristianos en este tiempo de la venida del Papa estaban confundidos. ¿Será que es bueno ir y no ir? Pastor, pronúnciese. Los cristianos tienen que saber. Y yo pensé y le dije: quieren que el pastor se pronuncie, y son ellos que tienen que pronunciarse. Yo no le puedo decir a una persona que no entiende que idolatría, estar junto con los idólatras, es participar con ellos. Yo no puedo si no hay el entendimiento. Entonces lo que tengo que hacer a la gente es ministrar si no sabe, pero los creyentes que saben tienen que tomar decisión. Pero dice cosas buenas, pastor. Shakira también da pasos emocionantes y buenos, pero no edifica. Hay cosas que son lícitas, pero que no convienen, no edifican. Entonces, mis amados, no necesitamos muchas veces estar siguiendo la corriente del mundo, de la tradición, para experimentar el poder de Dios. Muchas veces significa salir de la tradición, morir a nuestros hábitos, a nuestra dependencia. Y la cuarta regla, no mire las circunstancias. ¿Sabe? Dice la palabra: pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Mateo 14, 30, 32. Cuando él pidió a Jesús que ordenara andar sobre las aguas, él no permitió a su mente entrar en la contaminación de todo el mundo, en su tradición, en su creencia. Para alcanzar lo imposible, las circunstancias nunca son favorables. Nuestro peor adversario para un milagro no es el diablo. Usted muchas veces cree que son el diablo. Es usted mirar las circunstancias.
las cosas como son desfavorables. Cuando Dios quiere hacer cosas grandes, las cosas parecen feas. Las cosas que hemos avanzado mismo en la iglesia, en el momento más desfavorable ha sido. Recuerdo cuando compramos la segunda parte de Quimisa. Nos juntamos con el consejo y todo el mundo sacó cuenta, inclusive yo. Dice, parece que es un sueño. Vamos a desistir. Recuerdo que en ese tiempo vino Melitón. Nos mandó una prédica y una tratada nos dio. ¿Qué hace ese letrero ahí? Ustedes son incrédulos, Dios. Están esperando que un impío los estorbe acá y que el día de mañana no puedan comprar el terreno. Convoqué una segunda reunión para convencerlos a que teníamos que dar pasos de fe. Entonces, hacer cálculo no significa hacer cuentas solamente. Es saber el costo de lo que significa dependencia del Señor. Hermanos amados, el problema es que luego que él comenzó a caminar, reparó las olas, el viento. El problema, ¿sabe? No es la tempestad ni la cantidad de olas. El problema es sacar nuestra mirada del Señor. Y sacar nuestra mirada del Señor es sacar la mirada de la palabra de Dios. Jesús es la palabra. Jesús es la voz de comando. Y a través de la Biblia habla a los creyentes. Y sabe, cuando nosotros estamos buscando la razón, las circunstancias, la vida, los problemas nos van a ahogar y nos vamos a hundir. Pero aún sepa que Dios es un Dios de misericordia. Aún sepa usted que aún con nuestras fallas el Señor está pronto a levantarnos, pronto a ayudarnos. Yo soy tu ayudador. No debes temer lo que te pueda hacer el hombre, dice la palabra del Señor. ¿Sabe, mis amados? Hechos 3:22 está escrito eso. Jesús dice, no temas, pero mismo diciendo el Señor, no temas, tenemos miedo. Muchas veces las circunstancias son temerosas. Pero sabe, mis amados, andemos por fe y no por vista. Es la palabra del Señor diciendo, usted si es creyente, tiene que caminar por fe y no por vista. Ah, pastor, pero mi mujer está muy lejos de Dios. Se ha torcido, está por el otro lado. Mis hijos están en el mundo, pastor. He sabido noticias donde mi hijo está perdido. ¿Sabe? Pueden ser los problemas, las circunstancias negativas. Haga su parte. Ore. Sea testimonio y crea que Dios es poderoso. Dios no es mentiroso para dejar de cumplir sus palabras. Dios es todopoderoso y Él ha dicho, tú y tu casa serás salvo. La salvación ha llegado a tu familia y escucharás palabras en la cual toda tu casa será salva. Date prisa, desciende de allí porque quiero posar en tu casa. Dele un fuerte aplauso al Señor. La promesa del Señor debemos nosotros observarla, creerla, mirarla, independientemente de las tempestades. ¿Sabe? Existen 3 tipos de creyentes. Y hoy me decía el Señor, yo quiero que hagamos un examen de conciencia. Porque como creyentes en relación a nuestra fe, hay 3 tipos de creyentes. El primero, los incrédulos, como Tomás. Tomás no era un mal hombre. Yo he visto la vida de Tomás y es una vida ejemplar. Pero él era muy sistemático y muy natural. Era ver para creer. Ese es el dicho. Entonces, ¿sabe? Entonces dice la palabra del Señor en San Juan 20:27. Luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos y acerca tu mano y métela en mi costado y no seas incrédulo, sino creyente. Hay creyentes que creen en la palabra de Dios, saben que es un Dios sobrenatural, que hizo el mundo, que creó a las personas, pero en la hora de la necesidad ellos son Tomás. Ver para creer, tocar para palpar y sentir antes de creer. El Señor dijo, bienaventurados aquellos que sin ver creyeron.
Después están los tímidos y los cautelosos. Entonces son los Felipe de la vida. Felipe, cuando recibió los panes del niño, él sacó las cuentas y dijo: Señor, esto no alcanza para tantos, porque tantos panes se necesitan y tanto, esto de acá es un fracaso. Es un fracaso, Señor. Yo no estoy de acuerdo con estar dando esperanza a una multitud tan grande. Pero sabe, el Señor lo que necesitaba era la inocencia de un niño y gente que esté dispuesto a ver lo que Dios puede hacer. Y existen los osados como Pedro. No se engañe, mis amados, si usted no da el paso de fe, no va a experimentar el milagro. Entonces es necesario que su actitud sea una actitud de creer en el poder de Dios, de experimentar el poder de Dios, de no tener temor de fracaso, de creer que Dios es bueno, es misericordioso, que todo contribuye para bien para aquellos que aman al Señor. Hermano, Dios es bueno y es misericordioso y está dispuesto a levantarle la mano. ¿Cuál es su imposibilidad? ¿La ha perdido de vista? ¿Dejó de orar? Porque es imposible. Hoy yo quiero motivarlo a que usted le crea a Dios. Yo estoy siendo motivado a retomar ese camino de la fe, de experimentar lo sobrenatural. Y vamos a ver prodigios y maravillas, porque el Señor no es hombre para mentir. Estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre harán cosas poderosas. Echarán fuera demonios. Pondrán sus manos sobre los enfermos, se van a sanar. Van a expulsar los demonios y las cosas mortíferas no les va a hacer daño en su vida. Hay promesas sobre los creyentes, hermano. Y Dios quiere hoy plantar en tu corazón la fe. Tal vez usted está pasando una circunstancia desfavorable. Tal vez la corriente del viento, las olas del mar sean intensas. Tal vez su problema sea más grande que Goliat. Pero no hay nada tan poderoso como nuestro Señor. No hay milagro que sea tan grande que Dios no pueda curar. Porque para Él no hay nada imposible. Venga hoy, renueve su sueño, renueve su fe, dé pasos de fe y crea en el Señor y dígale: Señor, yo me agarro de tus promesas, yo me agarro de tus palabras, pero quiero hacer mi parte. Cada promesa tiene una parte que Dios le exige, que Dios quiere. No quiera recibir solo su parte sin hacer la suya. La de usted es dar pasos de fe, creerle en el Señor, de hacer cambios en su vida para ser agradable al Señor. Venga aquí delante, vamos a consagrarnos para el Señor. Consagre su milagro. Dígale: Señor, yo quiero esto, yo quiero el toque en mi vida, yo quiero andar sobre las aguas, quiero experimentar tu favor, tu misericordia. Venga, venga, porque el Señor quiere tocarlo. Dios quiere tocarlo. El toque del Maestro está ahora para levantarlo. El Señor está dispuesto a que usted toque el borde de su manto. El manto de los judíos era un manto azul que apuntaba al cielo, a la dependencia al Señor, a la obediencia a su palabra, para que se cumplan los beneficios de Dios. Toque el borde del manto del Señor con fe. Dígale: Señor, yo creo, yo lo voy a hacer, yo voy a andar. No voy a desistir, no voy a cultivar en mi corazón las circunstancias de la vida que me son desfavorables. Levante las manos, crea, independientemente de su problema. Independientemente de lo que usted está pasando, usted crea. Dios es un Dios sobrenatural. Está arriba de sus imposibilidades, porque si no, no sería Dios. Dios está aquí hoy. Lo primero que usted tiene que decidirse
tiene que decirle: Señor, perdóname. Perdóname, Señor, porque he vivido una vida muy natural. Y yo estoy contigo. Yo quiero tocar tu manto. Quiero ser libre, libre de mis preconceptos, libre de mi incredulidad, libre de mis temores. Señor, yo quiero andar de tu mano. Señor, ayúdame. El Señor te dice en esta mañana: no soy un fantasma, soy yo, tu Señor. Soy aquel que te ha prometido: nunca te voy a abandonar, nunca te voy a dejar. Si te alejas de mí, no es porque yo te dejé, es porque tú te alejaste. Yo no te quito lo que te di. Yo tengo cosas abundantes para ti. Dile: Señor, necesito tu toque sobre mi vida, sobre mi casa, sobre mi familia. Ven, Señor, ahora. Quiero ser liberado. Señor, ven sobre mi vida ahora. Ahora no voy a mirar las circunstancias de la vida. Voy a apuntar a la fe, a la creencia de que eres un Dios que no solamente quiere mi vida. Tú quieres mi casa, quieres mi marido, quieres mi esposa, quieres mis hijos. Tú y tu casa has prometido, y la salvación ha llegado a mi casa. Voy a ser paciente. Nunca voy a perder la confianza, la esperanza, la dependencia en ti, Señor. Tócame, Señor, ahora. Quiero ser libre. Toca, Señor, toca, Señor, toca, Señor. Las personas que están con miedo, que han perdido la fe, que han perdido la esperanza, que están viviendo una vida natural. Toca, Señor, en las finanzas de tu pueblo. Toca, Señor, en la salud de tu pueblo. Toca, Señor, en las relaciones de tu pueblo. Toca, Señor, toca, Señor, toca, Señor. Él te ama. Tú eres importante en su vida. Él pagó el precio de tu rescate. Dio su sangre. Él derramó su sangre en la cruz porque te ama. Porque eres importante. Porque Él quiere que estés a su lado. Porque Él es el Todopoderoso que puede cambiar, modificar el rumbo de tu vida. Él puede tocar tu vida hoy. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Un fuerte aplauso al Señor. Háblale a tu hermano que está al lado. La palabra del Señor es verdad. Dile: y yo me agarro de la palabra, de la voz de comando del Señor. Y el Señor dice: ven, ven, anda sobre las aguas, que yo estoy contigo. Amén, amén y amén. Pueden sentarse, por favor. Ven que te haré pescador de hombres. Es la frase que se ha perpetuado en los tiempos de los tiempos. Y hoy podemos decir que la Universidad de la Familia es una fundación de pescadores, y que con la fuerza de la palabra, impregnada de conocimiento, principios y valores eternos, sacamos a flote vidas, familias, empresas y herederos. Fundación Universidad de la Familia. When the music fades and all is stripped away, and I simply come, longing just to bring something that's of worth
that will bless your heart. I'll bring you more than a song, for a song in itself is not what you have required. Quiero algo diferente. Quiero algo diferente. Quiero algo diferente. Within, through the way things appear, you're looking into my heart. I'm coming back to the heart of worship. It's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for